Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Tengo grandes expectativas en mi corazón conforme llego a este texto de las Escrituras que Dios ha preparado para nosotros en esta noche. Abra su Biblia, si es tan amable, en 2 de Pedro, capítulo 2. Y vamos a regresar a nuestro estudio de los versículos 1 al 3, el tema, el retrato de falsos maestros. Permítame leerle estos 3 versículos para que pueda tenerlos en mente conforme comenzamos a verlos. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Una de las curiosidades en mi propia vida ha sido seguir algunos de los acontecimientos complejos en la historia de la nación de Israel. Cualquiera de ustedes que están familiarizados con la historia reciente en Israel reconocerá el nombre Eli Cohen. Eli Cohen nació en 1924 en el área judía de Alejandría, Egipto, el hijo de un fabricante judío de corbatas de seda. Nacido en Egipto, trabajó duro para obtener una educación. Sobresalió como un alumno y se volvió alguien que conoció muchos idiomas. La guerra llegó a Egipto en los 1940s y pronto Cohen se encontró a sí mismo atraído a causas políticas y se involucró con la rama egipcia del Mossad Aliyad Bet, una organización que había metido de contrabando a judíos inmigrantes para que los oficiales británicos no los vieran. En los años siguientes, Cohen apoyó muchas causas israelitas y desarrolló gran experiencia en el espionaje. Para el Mossad, la cual es la agencia de inteligencia de Israel, Cohen se convirtió en un hombre con mucho valor porque durante el curso de sus actividades encubiertas en apoyo de Israel, él mantuvo sus credenciales impresionantes como Egipto. Él era un espía perfecto. En 1961, el Mossad envió a Cohen a Damasco, Siria, para pretender ser un hombre de negocios árabe rico que tenía propiedades en Buenos Aires, Argentina. Él rápidamente se involucró en el negocio de importaciones y exportaciones en Damasco, contrató un departamento en el sector más rico de la ciudad y después comenzó a entregar grandes cantidades de dinero a los políticos sirios para poder comprar su avance entre la gente élite. Como consecuencia de esto, le dieron la entrada a los círculos más elevados políticos y sociales. Él se convirtió en un invitado regular en fiestas del Palacio Presidencial y se convirtió en un confidente personal de la mayoría de los líderes gubernamentales. No era raro para él que se le dieran reportes de alto nivel acerca de la frontera siria-israelita. En esos días, Israel dependía de tubos en Galilea para su provisión de agua. Los tubos pasaban por los altos del Golán, esa región que estaba bajo control sirio. Cohen descubrió que los sirios estaban preparándose para implementar un plan para quitar la provisión de agua a Israel. Durante una visita a la frontera siria, Cohen convenció al presidente Al-Hafiz que plantara árboles de eucalipto en instalaciones militares importantes por todos los altos del Golán. Él dijo que los árboles proveerían buena cubierta y protección para las instalaciones del espionaje aéreo israelita, mientras que Siria procedía en cumplir su plan. La vida de Eli Cohen de espionaje fue descubierta en 1965. Los árabes descubrieron que él era un espía judío y él fue colgado como un espía en el centro de Damasco, una plaza de Damasco, un lugar que yo mismo visité. Unos cuantos meses después, durante la famosa Guerra de los 6 días, los pilotos israelitas no tuvieron problemas en derribar los objetivos en los altos del Golán. Todos estaban marcados por árboles de eucalipto. Los altos del Golán en la actualidad están en control de Israel debido a un impostor que infiltró a la sociedad siria para trabajar contra su derrota y su destrucción. Su enfoque
presentarse como uno de ellos y después llevarlos a la tragedia. Cuando estuve en Nueva Zelanda, en donde 40 millones de ovejas son enviadas al mercado anualmente, aprendí acerca de ovejas especiales. Le conté de estas hace muchos meses atrás, una oveja llamada por un nombre especial. Esta oveja es una oveja especialmente seleccionada, macho, castrada, quien lleva a las ovejas ingenuas al matadero, sin estar conscientes de lo que va a suceder. Las ovejas siguen de manera ciega a una oveja que creen que las está guiando al alimento y las lleva al reposo y las siguen hasta su muerte. Conforme se acercan al lugar del matadero, se abre una puerta de trampa y la oveja que las guía se desliza por una rampa para regresar al rebaño, para guiar a otro grupo de ovejas a la matanza. La gente de Nueva Zelanda llama a esa oveja la oveja Judas. Siempre ha habido en la historia de la Iglesia un peligro serio para el pueblo de Dios por parte de aquellos que guían a la Iglesia a su destrucción como agentes del enemigo. Y como consecuencia, las Escrituras tienen mucho que decir acerca de cómo Dios ve a aquellos que son falsos, aquellos que pretenden ser amigos, pero realmente representan al enemigo. Y dichos líderes falsos son la preocupación de Pedro conforme le escribe a los cristianos dispersos en el mundo gentil en esta epístola. Esta carta sirve no solo como una advertencia para ellos, sino también una advertencia para nosotros, para preparar nuestras defensas contra dichos falsos maestros que buscan infiltrarse, que dicen ser nuestros amigos con la meta en mente de llevarnos al matadero. Recuerde, la operación más sutil de Satanás es falsificar la verdad de Dios desde adentro de la iglesia, presentarse como uno de nosotros, un amigo, una oveja como nosotros, de esta manera para engañar, de esta manera para destruir. Conforme Pedro escribe este segundo capítulo, él desenmascara a los traidores. Como les señalé, este capítulo es paralelo a la pequeña epístola de Judas. Tienen mucho en común y debería estudiar ese capítulo de Judas porque debido a su asociación cercana con este capítulo. Pero conforme Pedro escribe las palabras de este capítulo, él pinta de manera cuidadosa el retrato del falso maestro para que usted lo pueda reconocer. Él no quiere ningún Eli Cohen, ninguna oveja Judas, ningún falso maestro que pueda desempeñar su trabajo sin que la iglesia lo reconozca. Ahora él comienza con un bosquejo en los versículos 1 al 3 y después en los versículos 4 al 22 lo pinta a color. Veamos simplemente el bosquejo, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Se acuerda que le dije que ese es el pueblo judío? Como habrá entre vosotros falsos maestros. Esa es la iglesia. Fue una realidad en el caso del pueblo de Dios Israel que Satanás envió a sus emisarios falsos a engañar y confundir y destruir, y continuará siendo su estrategia entre ustedes, así como lo fue entre ellos, los falsos profetas en ese entonces, falsos maestros ahora. Aunque él está apuntando al pasado y al futuro, él también está incluyendo el presente. De hecho, en el capítulo 1, versículo 16, él se presenta como un falso maestro que ya estaban trabajando en la iglesia, diciendo que no seguimos fábulas artificiosas cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. La implicación es que hay algunos que están alimentándoles fábulas artificiosas. Él ya estaba consciente de que el futuro era ahora y de que los falsos maestros estaban activos. Pablo lo dijo en Gálatas capítulo 1 de manera muy clara. Él dijo, estoy sorprendido de que tan rápido habéis desertado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo por un evangelio diferente. Hay algunos que están molestándolos y quieren distorsionar el evangelio de Cristo, pero aunque nosotros, un ángel del cielo, les predicara un evangelio contrario al que les hemos predicado, sea anatema. Estos falsos maestros ya estaban ocupados infiltrándose en la iglesia bajo el mando de Satanás. Eran los agentes de espíritus engañadores enseñando doctrina demoníaca. Pablo en Filipenses los llama perros, obreros fraudulentos, la circuncisión falsa. Cuando usted lee las epístolas pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito,
Usted constantemente en el trasfondo ve los retratos de estos falsos maestros. Y como dije en la epístola de Judas, lo mismo. Y entonces desde el principio, Dios trabajando con el pueblo escogido, desde ese entonces Satanás se ha esforzado por sembrar su cizaña en medio del trigo y los falsos en medio de los verdaderos. Es su operación más sutil. Ahora, permítame recordarle lo que señalamos conforme vimos la operación de estos falsos maestros. En primer lugar, vimos la esfera de su operación y señalamos que ellos operaban entre el pueblo y que ahora operarán entre ustedes. Estos falsos maestros de los que Pedro está hablando trabajan adentro de la iglesia. Estos son falsos maestros. Hay falsos maestros afuera de la iglesia, claro, en todas las religiones falsas del mundo, pero los más potentes, los más destructivos para el trabajo de la iglesia están adentro. Como Eli Cohen, adquieren posiciones de influencia y respeto y poder y prestigio, y como una oveja Judas, parecen ser alguien a quien usted puede seguir para que le dé alimento y descanso. Son honrados, son respetados, la gente confía en ellos, trabajan entre los creyentes, son aceptados debido a que dicen lo correcto y hacen las afirmaciones correctas, se identifican con la gente correcta, pertenecen a las asociaciones correctas, inclusive podrían haber ido a las escuelas e instituciones correctas. La esfera de su operación está adentro de la iglesia. En segundo lugar, la sutileza de su operación. Dice en el versículo 1 que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Su operación es engañosa, es sutil, está encubierta. Meten como contrabando su doctrina demoníaca, meten como contrabando sus ideas espirituales que no son de Dios. Lo que enseñan es obviamente opuesto a la verdad de Dios. Y Pablo, como señalé, dice, y aunque digan ser un mensajero de Dios, son evidenciados por la caracterización de su enseñanza cuando dice sus herejías son destructivas. Ellos traen herejías destructivas, esta enseñanza inventada por demonios, propagadas por estos hipócritas mentirosos, quienes están parloteando las doctrinas de demonios, tienen la intención de llevar a la gente lejos de la verdad, desviarlos y condenarlos para llevarlos al lugar eterno en donde Satanás morará. Satanás está tratando de llevarse a gente al infierno y quiere trabajar desde adentro de la iglesia, no para que pueda robar la salvación de los creyentes verdaderos, sino porque él puede confundir y engañar a aquellos que están metiéndose a la iglesia, que están buscando la verdad, y porque también él puede desviarlos y confundir a los creyentes verdaderos y hacerlos inútiles. Ahora él dice que sus herejías son destructoras. Necesito hacer un comentario acerca de esa palabra. Destructoras es usada 5 veces en esta carta, 5 veces simplemente en estos 3 capítulos. Siempre significa condenación final. Siempre significa condenación final. Esa es su intención. Es usada una segunda vez, notará ahí en el versículo 1. Es usada de nuevo en el versículo 3. Es usada de nuevo allí en el capítulo 3. Sus usos se refieren a condenación final. Ellos meten enseñanza que condena almas. Ahora, recuerde que no puede condenar a los regenerados, el alma regenerada, pero puede condenar a aquellos que vienen a la iglesia buscando la verdad. Por cierto, da por sentado que la gente no salva está en la iglesia. Y si usted tiene problemas con esa suposición, necesita regresar a Mateo 13 y recordar que hay algunos convertidos temporales. Tierra que tiene rocas, tierra que está llena de arbustos, hay algo de cizaña sembrada entre el trigo. Hay algunos que se identifican con el reino cuando se jala la red y solo al final puede distinguirse entre los peces buenos y los malos. La iglesia crece como una semilla de mostaza en grandes dimensiones, tan grande, dice, que las aves descansan en ella. En otras palabras, recoge todo tipo de cosas. Y sí, suponemos que hay muchas personas que vienen a la iglesia, algunos buscando la verdad, quienes entonces se confunden y son engañados por los falsos maestros. Entonces la esfera y la sutileza de su operación. En tercer lugar, y para esta noche entramos a este punto, el sacrilegio de su operación. Este es el corazón del asunto, el sacrilegio de su operación. Es impensable y supongo que esa es la razón por la que Pedro incluye la palabra aún en medio del versículo 1. Sus herejías son destructoras. Aún negarán al Señor que los rescató. Ese es el sacrilegio de su operación, la palabra aún, por impensable que sea negando. Muy interesante, ahora siga esto de cerca porque necesita conocer estas palabras. Negando, arneomeno, y significa decir no a algo, significa estar indispuesto, significa
rehusarse. Es una palabra fuerte decir no a algo. Por fe Moisés, cuando él había crecido, Hebreos 11:24, se rehusó a ser llamado el hijo de la hija de Faraón. Él se rehusó a someterse a eso. Él dijo no a eso. Eso es lo que la palabra significa. Tiempo presente indica un patrón habitual de decir no. Estos falsos maestros, escucha esto, pueden ser reconocidos porque de manera característica dicen no a quién. Al Señor que los rescató. ¿Qué significa eso? Esto va a exhibir la profundidad de su crimen y su culpabilidad. La palabra Señor aquí es la palabra en el griego despotés, de la cual obtenemos la palabra déspota. Eso significa soberano, Señor. Significa gobernante. Significa amo. Ese es el significado de déspotes, amo. La palabra déspota o déspotes aparece 10 veces en el Nuevo Testamento y siempre se refiere a uno que tiene autoridad suprema. En 5 ocasiones, la referencia es al amo de la casa o al amo de la propiedad, quien tiene autoridad total sobre toda persona que está ahí. Así se usa en 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito y 1 de Pedro. En los últimos 5 usos que quedan, se refiere a Dios Padre o Dios Hijo. 10 usos, todos refiriéndose a un dominio soberano. 5 veces el dominio de la cabeza de una casa sobre todo lo que está bajo su autoridad. 5 veces la autoridad de Dios y Cristo, la autoridad soberana. Ahora escuche esto. Pedro está diciendo, el sacrilegio supremo de los falsos maestros es que niegan el señorío soberano de Jesucristo. Niegan el señorío soberano de Jesucristo. Ese es su sacrilegio supremo. Ahora escuche con atención. Hay herejías que podrían incluir el negar la perfección de Cristo. Hay herejías que podrían incluir negar el nacimiento virginal, negar la deidad de Cristo, negar su sacrificio expiatorio, negar su resurrección corporal, negar su ascensión, negar su segunda venida, negar su reino futuro, negar su gloria eterna. Esas también serían herejías, pero la herejía suprema e impensable es decirle no a su autoridad soberana. Este es el punto. Aquí hay personas que probablemente no niegan la deidad de Cristo, que probablemente no niegan su expiación externamente, aunque puedan negarlo internamente, que probablemente no van a oponerse al nacimiento virginal y a la resurrección corporal y quizás no nieguen la segunda venida e inclusive la prediquen. Quizás nombren a Cristo, profesen a Cristo, sirvan en su nombre, predican su nombre, echen fuera demonios en su nombre, hagan muchas obras maravillosas en su nombre, pero digan no a su ¿qué? Su señorío. ¿Qué significa eso? Eso significa que no van a someter sus vidas a su autoridad. El punto aquí, amados, es primordialmente no algo teológico, sino que es ético. No es su teología lo que los desenmascara, es su moralidad lo que los desenmascara. ¿Entiende eso? No es su teología, y eso está encubierto. Es su moralidad lo que los desenmascara. Y él dice, aún negarán al Señor que los rescató. Y eso completa la analogía del déspotes. Algunas personas se han preguntado por qué él añadió los rescató. Es porque un amo, un déspotes de una casa compraba a los esclavos y los esclavos le debían lealtad como el soberano de ellos. Ellos llevaban el nombre de él. Ellos estaban asociados con la propiedad del patrimonio de él, pero se rehusaban a someterse a la autoridad de él. Esa es la analogía. Esto describe a aquellos que dicen creer en Cristo. Afirman la expiación. Afirman que Él los compró con su muerte. Afirman que le pertenecen a Él. La palabra rescató es agorazo, simplemente significa comprar, adquirir. Hay 2 maneras de entender esto fuera de la analogía. La analogía simplemente dice, de manera impensable, inimaginable, habiendo sido comprados por un amo, se rehúsan a someterse a la autoridad de él.
En la dimensión espiritual, usted haría la pregunta, ¿en qué sentido es que Cristo compró a estos falsos maestros? Dos maneras de verlo. En primer lugar, podría verlo como provisión universal para la redención de pecadores, aunque la rechazan y son condenados. Como dice 1 Juan 2:2, Él no solo es la propiciación para nuestros pecados, sino para los pecados del mundo entero, y el sacrificio de Jesucristo en la cruz fue un precio de compra suficiente para redimir a todos los hombres. El precio ha sido pagado. En ese sentido, han sido comprados. Pero creo que hay un segundo sentido en el que tenemos que entender esto. No solo en el sentido de expiación universal o compra universal hecha disponible, sino que también está el sentido de que han hecho una identificación terrenal con la redención de Cristo, de tal manera que lo profesan como alguien que los compró y lo profesan como su Redentor, testificando que Él de hecho los ha comprado. Y su palabra entonces es creída. No importa lo que digan, aunque el precio fue pagado de manera plena por ellos, y aunque dicen que son de Cristo, se rehúsan a decirle sí a su señorío soberano, y de esta manera son falsos maestros. Los verdaderos cristianos afirman gustosamente que son comprados. Afirmamos gustosamente que hemos sido redimidos, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Afirmamos gustosamente que hemos sido comprados por precio. Estamos afirmando gustosamente que hemos sido comprados por su sangre. También afirmamos gustosamente que habiendo sido comprados, estamos bajo su señorío soberano. Somos sus esclavos, somos sus siervos, obedecemos su palabra. Usted oyó eso, ¿no es cierto?, en los bautismos de nuevo esta noche. El creyente verdadero gustosamente afirma eso. El creyente verdadero afirma gustosamente, he sido comprado por Cristo para servir. Él es mi déspotes, mi Señor y amo soberano. Señor absoluto sobre todo lo que soy y todo lo que tengo. Escúcheme, negar el señorío de Jesucristo no es ser relegado a un cristianismo de segunda clase, es ser condenado. Es ser condenado si es una negación verdadera de su señorío soberano. ¿Por qué dices eso? Porque dice en el versículo 1, negando al Señor que los compró, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esto es autoinfligido mediante un proceso de rebelión persistente. Pronto, repentino, rápido. Eso es lo que repentina significa. Pronto, repentino, destrucción repentina, pronta, sea por la muerte o por la venida de Cristo en juicio. Ahora, la idea, y esto es muy crucial, cuando usted está identificando un falso maestro, algunas veces no puede identificarlo por la teología que tiene. Tiene que ver más allá de eso, a su moralidad. Y usted no está preguntando lo que afirman, porque podrían afirmar que Cristo los ha comprado. Usted pregunta, ¿acaso sus vidas demuestran sumisión al Señor soberano? Ahora, los falsos maestros dicen no al señorío soberano. No les interesa eso. Lo único que quieren hacer es engañar a la gente en la iglesia. Lo único que quieren hacer, como los emisarios de Satanás, sea que lo sepan o no, algunos de ellos lo saben y otros no, algunos son engañadores, algunos no, son los instrumentos de Satanás para cumplir con su misión de engaño. Ellos no están interesados en seguir a Jesucristo, no están interesados en someter su vida a Él, no están interesados en la virtud y la santidad y la justicia y la obediencia y la piedad. El sacrilegio de ellos lo nombran con sus labios, rehúsan su señorío en sus vidas. Cuarto punto, el éxito de su operación. Hemos visto la esfera de su operación, la sutileza de su operación, el sacrilegio de la misma y ahora el éxito de ella. ¿Será tan amable en notar el versículo 2? Y muchos seguirán. Deténgase ahí. Es desalentador, ¿no es cierto? Y muchos seguirán. ¿Sabe una cosa? Ni siquiera hay muchos que van por el camino estrecho. Pocos van por ahí, pero muchos siguen a los engañadores. De regreso en Mateo 24, Jesús predice que al final, que en el tiempo del fin, versículo 10, muchos se desviarán, se entregarán unos a otros, se odiarán unos a otros, y muchos falsos maestros se levantarán y engañarán a muchos. Jesús dijo básicamente lo mismo. Puede esperarlo, versículo 24, falsos cristos, falsos profetas. Escuche, atraen a la gente con su plática acerca de Cristo y su plática acerca de pertenecer a Cristo.
pero no quieren someterse al señorío soberano. Quieren libertad para vivir como quieren vivir. Quieren la libertad para vivir como quieren vivir. No quieren que nadie se meta en su conducta, y entonces muchas personas son desviados en un tipo de cristianismo que no conoce nada acerca de su misión al Señor soberano. Esto es exactamente lo que usted tiene en Mateo capítulo 7, exactamente. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre. Muchos dirán, pero eso no sirve de nada. Muchos dirán, es el que hace, no es el que profesa a Cristo, es el que hace la voluntad de mi Padre, que se somete al señorío soberano. ¿Por qué serán tan populares? ¿Por qué tantos los van a seguir? Porque pueden tener a Cristo y pueden tener el pecado. Pueden tener a Cristo y pueden tener pecado. Me lleva al quinto punto. Es el estado de su operación. El estado de su operación. Esfera, sutileza, sacrilegio, éxito. Ahora el estado de su operación. Por favor, regrese al versículo 2. Y muchos seguirán, escuche, sus disoluciones. Ese es un término muy fuerte. Aselgeia significa sexualmente inmoral, depravado, una conducta disoluta sin restricción, inmoralidad sexual. Predican un Salvador, no quieren un Señor. ¿Por qué? Porque quieren alimentar su lujuria. Por cierto, sensualidad aquí es plural. Sus sensualidades, sus disoluciones, sus inmoralidades sexuales. Y la palabra es plural, enfatizando más que su lujuria sexual era habitual y vino en muchas formas y extremos. Practicaban inmoralidades. Son los libertinos, son lo que la teología llama los antinominianos, en contra de cualquier regla o estándar. No quieren aceptar algún refreno en sus deseos carnales y sus impulsos sexuales. Escucha lo que Judas dice acerca de ellos en Judas 4. Dice, han convertido la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Ahora escucha eso. Han convertido la gracia de Dios en libertinaje. ¿Qué significa eso? Eso significa que viven vidas inmorales, disolutas, y dicen, bueno, todo está cubierto, ¿por qué? Por gracia. Todo está cubierto por gracia. Y Judas dice lo mismo en el versículo 4. Niegan a nuestro único amo y Señor, Jesucristo. Quizás no nieguen su deidad, quizás no nieguen su muerte, su resurrección, su segunda venida, pero lo que no quieren es que Él se meta en el estilo de vida de ellos. El versículo 7 de Judas, él dice, así como Sodoma y Gomorra y las ciudades que las rodeaban, debido a que ellas, de la misma manera que estos, se entregaron a inmoralidad vulgar y fueron en pos de carne extraña, homosexualidad como también inmoralidad abierta. Dicen representar a Dios, dicen ser parte de la iglesia, dicen enseñar la verdad, se oyen bien. Vaya usted detrás de su teología y vea su moralidad. Pedro los describe, versículo 7 de 2 de Pedro 2, allí en el capítulo en el que estamos, habla de la conducta sensual de estos hombres sin principios. Ahora recuerde que está hablando de maestros en la iglesia, no afuera, sino adentro. Y son personas sensuales sin principios. El versículo 10 dice que siguen la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y despreciarán ¿qué? El señorío. Quieren gracia y salvación sin obediencia. Versículo 13. 2 Pedro 2:13. Son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean sus errores. Versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Versículo 18. Están usando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído. La gente que apenas está escapando, la gente que está tratando de salir del error y quizás moviéndose hacia la verdad, son desviados, atraídos por la sensualidad, y se les dice, pueden tener a Cristo y todavía vivir, y aún así vivir como usted quiera. Versículo 19, les prometen libertad. Simplemente reciba a Jesús y no se preocupe por cómo vive.
y son esclavos de corrupción. Versículo 22, dicen que son perros que regresan a su vómito y cerdos que regresan al lodo. Bastante vívido. Decir no al señorío de Cristo, infectar a otros con esa misma salvación barata, les permite ser inmorales, vivir como quieren vivir. Cuando usted ve una persona que parece decir todas las cosas correctas y de pronto su vida es expuesta y ve usted que es una persona sensual, corrupta, llena de lujuria, inmoral, usted sabe que acaba de ver el descubrimiento de un falso maestro, quien en la superficie le dice sí a la verdad, pero detrás de la superficie dice no de manera habitual al señorío de Cristo en su vida, y con mucha frecuencia Él lo cubre con gracia y abarata el asunto entero de la salvación. Hemos visto bastante de esto en los últimos años. La esfera de su operación, la sutileza de su operación, el sacrilegio de ella, el éxito de ella, el estado de ella lleva al estigma de su operación, el estigma o la mancha de ella. Trágico, versículo 2. Por causa de los cuales, escuche esto de nuevo, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Sabe usted por qué el mundo se burla en la actualidad del cristianismo? Porque ha sido blasfemado por estas personas que dicen representar a Cristo, pero habitualmente le han dicho no al señorío de Él en sus vidas y han sido desenmascarados como personas llenas de lujuria, libertinas, inmorales. Debido a ellos, hay un estigma, una mancha en el camino de la verdad. El camino de la verdad es simplemente una expresión de la enseñanza verdadera, el evangelio verdadero, la doctrina verdadera, el mensaje cristiano. Es blasfemado. Blasfemado significa arruinar la reputación de, difamar. Ahora quiero que sepa que eso es lo que Satanás está tratando de hacer. Lo que él realmente quiere hacer es simplemente difamar el cristianismo en el mundo allá afuera. Adentro de la iglesia, meter a personas en este tipo de mensaje barato propagado por falsos maestros hipócritas, aspirar a gente en ello y serán condenados en el engaño. Por fuera, blasfemar el cristianismo mediante desenmascarar de manera periódica a estos farsantes, de tal manera que la gente desacredite el camino de la verdad. Misión cumplida. Se metieron en la iglesia y han engañado. Han sido desenmascarados por el mundo y ahora se burlan del cristianismo. Yo diría que ha sido en su vida como en la vida de todos los cristianos a lo largo de todas las edades que hemos visto que esto ha pasado. La gente se burla de la integridad de la iglesia. Es blasfemada debido a la inmoralidad terrible de estos falsos maestros. Y no es solo los que conocemos a un nivel nacional de escándalo, está por todos lados en episodios más pequeños. Como puede ver, tenemos que vivir cierto tipo de vida para hacer que nuestro evangelio sea creíble. ¿No es cierto? Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Y si usted no vive la vida de esa manera, se van a burlar de Dios, se van a burlar de Él. Y es debido a estos falsos maestros que el camino de la verdad ha sido blasfemado. En Filipenses 2:15, Pablo dice, deben vivir de manera irreprensible como hijos de Dios inocentes en medio de una generación maligna y perversa, entre la cual aparecen como luminares en el mundo, aferrándose a la palabra de vida. Tiene que vivir una vida pura. La iglesia tiene que ser pura. Pero como puede ver, Satanás puede atacarnos de dos maneras. Él mete a falsos maestros y ellos confunden y engañan a la gente adentro de la iglesia y después periódicamente son desenmascarados para la gente que está fuera de la iglesia. La gente adentro no le importa porque están viviendo de la misma manera que sus líderes están viviendo si están en ese mismo ambiente. Pero la gente de afuera se burla del cristianismo y de esta manera Satanás cumple su objetivo y de manera trágica para destruir la obra de Cristo de esa manera. Me acuerdo que leí un artículo en la revista New West hace años atrás y fue escrito por un crítico del cristianismo y él dijo, habiendo leído acerca de Jesucristo, yo creo que tiene más clase que la mayoría de sus agentes. Es trágico. Eso fue en la época de las cosas escandalosas que estaban pasando en nuestro país con los Bakers y demás. Hay un estigma terrible que viene de estas personas cuando Satanás, inclusive para sus propios propósitos, participa al desenmascarar lo que realmente son. Dios ha llamado a un pueblo puro para que traiga honra a su nombre. Debemos andar de una manera digna del que nos redimió. Debemos manifestar buenas obras. Debemos amarnos unos a otros. Debemos vivir vidas puras, piadosas, virtuosas, para que el cristianismo no sea blasfemado. Debemos caminar como hijos de luz.
Debemos caminar de manera sabia en el mundo, de manera circunspecta en el mundo. Debemos ser como Jesucristo. Me encanta lo que Pablo le dice a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 2:12. Andad de una manera digna del Dios que os llamó a su reino y gloria. Debemos ser coherentes. Debemos vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir para que nuestra fe no sea blasfemada. Pero estas personas abusan de la gracia. Se rehúsan a reconocer el señorío de Jesucristo de una manera práctica en sus vidas porque quieren vivir una vida sensual, inmoral. Como consecuencia, traen desgracia a la causa de Cristo, a quien dicen representar, y guían, puedo decir, a millones de personas al engaño. Pedro tiene 2 elementos más que debemos considerar. Número 7 en mi pequeña lista, la fuente de su operación, la fuente de la misma. ¿A qué me refiero? El motivo que opera, la causa que yace detrás de esto. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Aquí hay otro componente que usted necesita conocer. ¿Qué los motiva en el interior a hacer lo que hacen? Escuche con mucha atención. No son motivados por la inmoralidad, no son motivados por la aselgeia, la inmoralidad sexual. Usted puede hacer eso solo. Eso no lo va a hacer a usted un falso maestro. Usted puede ser inmoral por sí solo en su pequeño mundo, simplemente con la gente que escoge ser inmoral con usted. Usted no necesita ser un falso maestro para ser inmoral. Si lo único que quisieran hacer fuera satisfacer su deseo sensual, no necesitarían ser un falso maestro. Pero hay otro componente. ¿Cuál es? Avaricia. Avaricia. La fuerza motivadora de lo que hacen por ser maestros no es el amor de la verdad, no es la sumisión al Señor, ni siquiera es la inmoralidad sexual. Pueden hacer eso en la banca. La fuerza motivadora es dinero. La palabra pleonexia significa avaricia fuera de control. Son expertos en esto. Están metidos en esto para acumular dinero. Y obsérvenlos. Lo hacen. Versículo 14 del mismo capítulo. Tienen los ojos llenos de adulterio, obviamente. No se sacian de pecar. Nunca se someten al señorío. Seducen a las almas inconstantes. ¿Por qué hacen eso? Porque tienen el corazón, esto es bastante vívido, tienen el corazón habituado ¿a qué? A la codicia. Son expertos en esto. Pueden engañar a quien quieran para obtener dinero. ¿Quieren dinero? ¿Quieren dinero? ¿Quieren el dinero de usted? ¿Quieren el dinero de cualquier persona? ¿Qué hacen? Entran a la iglesia y debido a la avaricia hacen mercadería de vosotros. La palabra de la cual obtenemos emporio, lo cual significa tener un negocio, obtener ganancia de algo. Esta es la mejor traducción, enriquecerse de. Quieren enriquecerse de usted, eso es todo. Están motivados por el dinero, la avaricia. ¿Y entonces qué hacen? Versículo 3. Harán mercadería de vosotros, se enriquecen a través de usted con palabras fingidas, farsas, argumentos falsos, escrituras torcidas, pervierten las escrituras, las tuercen para ganarse el dinero de usted. Interesante, la palabra fingidas, plastoi, de la cual obtenemos plástico. Ya no pensamos así del plástico, pero el plástico obtuvo ese nombre porque era falso. El plástico es falso, no es real, no es madera real, es plástico. Decimos, no es China real, es plástico. No es oro real, es plástico. Observe su auto, no es metal, es plástico. Es falso. Nunca nadie hace que el plástico se vea como plástico. Tiene que verse como lo que no es. Eso es lo que plastoi es. Es una farsa. Es fabricado. Está moldeado para engañar. Está moldeado para engañar. Llevaba un pequeño portafolio negro la otra noche cuando estuve en Texas y un hombre dijo, esa es piel hermosa. Yo sonreí. Yo le dije, gracias, pero es plástico. Oh, dijo él, se ve como piel. Le dije, correcto. Así debe verse. Ese es el punto. Es una farsa. Es una copia. Estaba metido en este texto, por cierto, entonces no es real. Entonces vienen con argumentos falsos, teología plástica. Realmente no es la verdad de Dios. Realmente no es la verdad de Cristo. Realmente no es lo que la Biblia dice. Está moldeada para engañarlo a usted. Y están metidos en la inmoralidad porque nunca se han sometido al señorío de Cristo. Él no es el Señor de su vida. Y están metidos en el negocio en el que están metidos para sacar
el dinero de los bolsillos de usted para enriquecerse a sí mismos. Son peligrosos. Hemos visto su esfera en la iglesia. Su sutileza, entran encubiertos. Dicen suficientes cosas correctas para que les creamos. Su sacrilegio, el punto primordial, negarán la autoridad soberana de Cristo sobre sus vidas y van a vivir como quieran vivir. Su éxito, millones lo siguen. Su estado es un estado de aselgeia, sensualidad. Su estigma hacen que la iglesia sea blasfemada porque el mundo se burla de nuestra profesión de santidad cuando los ve desenmascarados. La fuente de su operación, avaricia. Pedro tiene un punto más, la sentencia contra su operación. Versículo 3. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda. El veredicto, el crimen, el juicio, la sentencia en contra de ellos, podrá traducirlo, sentencia. Su sentencia de hace tiempo atrás, compare Judas 4, su sentencia se estableció hace mucho tiempo atrás. Dice usted, ¿qué quieres decir con que se estableció hace tiempo atrás? Mire, el principio de que Dios va a condenar a los falsos maestros se estableció hace mucho tiempo atrás. Ese es un principio permanente mediante el cual Dios siempre ha enfrentado a los falsos maestros. Siempre ha sido así, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, en la actualidad y en el futuro. Y Él dice, esa sentencia establecida hace mucho tiempo atrás en contra de los falsos maestros, no se tarda. ¿Qué quiere decir con eso? No se le ha acabado el combustible. No es tan viejo que ya se desgastó en la actualidad. No se ha debilitado por el tiempo. No es ineficaz, no es inerte. Todavía es válido, todavía está en operación, todavía es potente. Y la destrucción de ellos, dice él, su condenación eterna, su perdición, no se duerme. Y él personifica la destrucción como si la destrucción fuera un ejecutor. Y dice, su ejecutor no se ha quedado dormido. Él está totalmente despierto, totalmente despierto. Es un bosquejo bastante interesante, ¿no es cierto? Y vamos a ver mucho más conforme Pedro colorea esto. Y para cuando hemos terminado con este capítulo, usted reconocerá un falso maestro. Si no es que ya tiene una buena idea para este momento. Permítame hacerle esta pregunta. ¿Qué tan alerta está usted a aquellos que dicen pertenecer a Jesucristo, dicen enseñar en nombre de Cristo, pero que no lo reconocen como Señor, que no se someten a la ley de Él con disposición, con felicidad, con gozo, que no obedecen su palabra y su espíritu, sino que literalmente están entregados a una teología liberada en la cual su lujuria puede ser satisfecha? La razón por la que desean ser maestros es para que puedan enriquecerse al explotar a la gente a la que engañan. ¿Qué tan alerta está usted a ellos? Oh, cuántas personas están engañadas. ¿Cuántos están engañados? La meta de Satanás, engañar a tantos como sea posible. La meta de Dios, destruirlos a todos. Destruirlos a todos. Nos rodean por todos lados, siempre han estado a nuestro alrededor. Necesitamos ejercer discernimiento. Y yo creo, antes de que terminemos, como dije en este capítulo, usted tendrá las herramientas del discernimiento. Padre, gracias de nuevo por tu tiempo en la palabra, tiempo en el que nos volvemos a ti y te pedimos que nos enseñes. Dijimos algunas cosas fuertes en esta noche, pero las he dicho porque tú las dijiste. Ayúdanos a entender que simplemente no podemos aceptar a toda persona por lo que dicen como si hablaran la verdad. ¿No es así de simple? Es fácil reconocer a los que enseñan error. No son muy sutiles realmente, que enseñan de manera abierta, negando el error. Son los que hablan acerca de Cristo, hablan acerca de su muerte y resurrección y que se meten a la iglesia y son espías, que están metidos en espionaje espiritual por causa del enemigo satánico. Son tan sutiles, dicen todas las cosas correctas, alientan a la gente inclusive a identificarse con Cristo como Salvador, pero no como Señor. La gente quiere sentirse cómoda, con libertades, vivir como quiere. Todo está bajo la gracia. Personas así están engañadas, pensando que son salvos cuando están condenados. Señor, esto es tan difícil, y ni siquiera nosotros podemos identificar, distinguir al trigo de la cizaña.
No podemos destrozarlos, pero sabemos que el engaño se está llevando a cabo. No podemos separar lo bueno de lo malo. Solo los cosechadores al final pueden hacer eso. Pero Señor, ayúdanos a mantener nuestros ojos abiertos y estar alerta a aquellos que son falsos maestros, que desvían a muchos y cuya vida impía blasfema la pureza de tu verdad. Danos sabiduría en el nombre de